Mi hermano menor se casó con mi exesposa después de que me dejara por él, y ahora mi familia quiere que sea el padrino de la boda. Tengo 34 años y hasta hace 2 años estaba casado con Ava, quien fue mi novia desde la universidad. Estuvimos juntos durante más de una década antes de casarnos. Siempre pensé que lo nuestro era sólido, que habíamos superado juntos todos los obstáculos importantes, las largas horas de trabajo, las presiones económicas, los problemas familiares. Pero parece que había algo que nunca vi venir. Para entender cómo todo se derrumbó, primero necesito dar un poco de contexto sobre mi familia. Soy el hijo mayor, y tengo un hermano menor, Liam, que ahora tiene 31. Desde que éramos niños, Liam siempre fue el favorito de nuestros padres. El niño dorado, como le llamo en mi cabeza. Yo era el responsable, el que debía cumplir con las expectativas sin hacer mucho ruido. Mientras yo sacaba buenas notas y hacía lo correcto, Liam era el que siempre recibía elogios aunque no hiciera nada excepcional. Un ejemplo, cuando fui aceptado en una universidad prestigiosa con una beca parcial, mis padres apenas lo mencionaron en la cena. Sin embargo, cuando Liam decidió encontrarse a sí mismo viajando por Europa, con el dinero de nuestros padres, por supuesto, organizaron una gran fiesta para despedirlo. Cosas así se repitieron durante toda nuestra infancia y adolescencia. Liam siempre era el centro de atención, mientras yo me mantenía en las sombras, intentando no hacer ola. A pesar de eso, intenté no resentirlo. Es mi hermano, después de todo. Y aunque muchas veces me sentí desplazado, me convencí de que no valía la pena arruinar nuestra relación por algo que, en teoría, no era culpa suya. Quizás por eso nunca vi las señales de lo que estaba por venir. Cuando conocí a Ava en la universidad, sentí que finalmente tenía algo que era completamente mío. Ella era inteligente, divertida y ambiciosa, con un sentido del humor seco que me encantaba. Nos llevábamos increíblemente bien desde el principio, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Mis padres no estaban particularmente emocionados, pero tampoco parecían tener grandes objeciones. En retrospectiva, creo que simplemente no les importaba tanto, siempre estaban más enfocados en Liam. Nos casamos cuando yo tenía 27 y Ava 24. La boda fue hermosa, aunque no particularmente grande. Era exactamente lo que queríamos, algo íntimo y lleno de amor. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, todo fue bastante bien. Ambos trabajábamos mucho, pero siempre hacíamos tiempo para disfrutar juntos. Vivíamos en un pequeño apartamento en Chicago, no teníamos mucho dinero, pero nos sentíamos felices. Liam, en ese momento, acababa de regresar de su viaje por Europa. Como era de esperarse, mis padres lo recibieron como si hubiera conquistado el continente. Regresó con grandes planes de iniciar su propio negocio, aunque, como muchos de sus proyectos, nunca llegó a concretarse. Lo que sí hizo fue aparecer más seguido en nuestra vida. Al principio no me molestaba, después de todo, es mi hermano, y pensé que era bueno que se llevara bien con Ava. Pero con el tiempo, sus visitas empezaron a ser demasiado frecuentes, siempre con alguna excusa débil. Estaba cerca, quería pasar a saludar, traje café para ustedes. Ava parecía disfrutar de su compañía, y yo no veía nada raro en ello. Hasta que todo cambió. Un día llegué temprano a casa del trabajo y encontré a Liam y Ava riéndose en el sofá, compartiendo un momento que me pareció más íntimo de lo que debería ser. No estaban haciendo nada explícito, pero algo en la forma en que se miraban me incomodó profundamente. Cuando me vieron, se sobresaltaron, como si hubieran sido atrapados haciendo algo que no debían. Me convencí de que estaba siendo paranoico, que solo estaba imaginando cosas porque había tenido un mal día. Pero ese fue el primer momento en que empecé a notar que algo estaba fuera de lugar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeñas señales. Ava empezó a ser más distante, menos afectuosa. Se iba temprano a trabajar y regresaba tarde, diciendo que tenía muchas reuniones o que se quedaba con sus amigas. Liam, por otro lado, seguía apareciendo por nuestra casa con más frecuencia de lo razonable. Empecé a sentir que algo estaba pasando, pero no quería admitirlo, ni siquiera a mí mismo. Todo se vino abajo una noche que aún recuerdo con una claridad dolorosa. Ava dijo que saldría con sus amigas, y yo, sintiéndome inquieto, decidí salir también para despejarme. No sabía a dónde ir, así que terminé conduciendo sin rumbo fijo. Fue entonces cuando vi el coche de Ava estacionado frente al departamento de Liam. Mi corazón se hundió. Intenté convencerme de que había alguna explicación lógica, pero sabía que no era así. Me quedé en el coche, mirando la ventana iluminada del apartamento de Liam, hasta que finalmente vi a Ava salir. No estaba sola. Liam la acompañaba, y la manera en que se despidieron, un abrazo demasiado íntimo, una sonrisa que parecía estar reservada para él, confirmó mis peores sospechas. Regresé a casa esa noche sin decir nada. Me sentí atrapado, impotente. ¿Cómo confrontar a la persona que amas cuando sospechas que te está traicionando con tu propio hermano? Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando al techo, tratando de entender cómo mi vida había llegado a ese punto.
No puedo describir adecuadamente lo que sentí esa noche mientras permanecía despierto, mirando al techo de la sala de estar. Era como si una ola de incredulidad me estuviera golpeando una y otra vez. ¿De verdad Ava y Liam estarían haciendo algo así? Por un lado, no quería creerlo, por otro, las piezas comenzaban a encajar de forma dolorosa. Recordé las miradas cómplices, las risas entre ellos que me habían parecido normales pero ahora se sentían sospechosas, y todas esas veces que Liam encontraba alguna excusa para visitarnos. Pasé el día siguiente completamente desconectado del mundo, tratando de reunir el valor para confrontar a Ava. Ella llegó a casa esa noche como si nada hubiera pasado, cansada pero aparentemente contenta. La vi entrar con su sonrisa habitual, y me sentí atrapado entre la ira y el dolor. No pude enfrentarla en ese momento, simplemente no sabía cómo hacerlo sin que todo se desmoronara. Pasaron unos días más, y mientras trataba de procesar todo, decidí hablar con mi madre. Tal vez no era la mejor idea, considerando como siempre había defendido a Liam sin importar qué hiciera, pero pensé que, como mínimo, podía buscar consejo. Cuando le expliqué mis sospechas, su reacción me dejó helado. No parecía sorprendida en absoluto. De hecho, lo que dijo me rompió aún más el corazón. Quizá Ava y Liam tienen una conexión más natural. Tal vez deberías intentar entender eso. ¿Entender qué? Que mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, podría estar involucrada con mi hermano. Que mi madre, en lugar de defenderme, parecía justificarlo. Salí de su casa sintiéndome como un extraño en mi propia familia. La traición de mi madre se sumó a la creciente montaña de dolor que ya estaba cargando. Finalmente, un sábado por la tarde, reuní el coraje necesario para hablar con Ava. Llevábamos semanas en esta extraña distancia, y yo necesitaba respuestas. La esperé en la sala de estar mientras ella regresaba del gimnasio, con mi corazón latiendo como un tambor. Cuando entró, la saludé con calma, pero ella notó de inmediato que algo estaba mal. Tenemos que hablar, le dije, tratando de mantener mi voz firme. Se sentó en el sofá frente a mí, claramente incómoda. A medida que empezaba a hablar, le expliqué lo que había estado notando, su comportamiento distante, las largas ausencias, las veces que vi a Liam alrededor de nuestra vida más de lo necesario. Traté de mantenerme calmado, pero mi voz comenzó a quebrarse cuando mencioné haberla visto salir del departamento de Liam esa noche. El color abandonó su rostro. No dijo nada durante unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, soltó un suspiro y empezó a llorar. No quería que te enteraras así, murmuró entre lágrimas. Esa confesión fue como una cuchillada en el pecho. En ese momento, todo mi mundo se vino abajo. Las palabras exactas de lo que dijo después están borrosas en mi memoria, pero recuerdo cómo trató de justificar lo injustificable. Dijo que había empezado como algo casual, un momento de confusión, cuando Liam se mostró vulnerable y ella se sintió atraída por su energía. Según ella, no había sido algo planeado, pero tampoco un error. No pude escuchar más. La confronté con una mezcla de gritos y preguntas desesperadas. ¿Cómo había podido hacerme esto? ¿Por qué con Liam, de todas las personas? ¿Había algo que yo hubiera hecho mal? A pesar de su llanto y sus disculpas, la ira y el dolor en mi pecho no me dejaban ceder. Esa noche le pedí que se fuera de la casa. Ella intentó protestar, pero mi decisión era irrevocable. Después de que Ava se fue, todo se volvió un torbellino. Pasaron días en los que apenas comía, apenas dormía. Mis amigos intentaron apoyarme, pero ¿cómo explicarles algo tan devastador? Cada vez que lo mencionaba, veía la incredulidad y el horror en su rostro. Incluso mis amigos, que habían conocido a Ava y Liam durante años, no podían entender cómo algo así había sucedido. Lo peor llegó cuando traté de confrontar a Liam. Fui a su apartamento, todavía lleno de rabia y buscando respuestas. Cuando abrió la puerta, su actitud despreocupada me desarmó. Actuó como si lo que había hecho no fuera gran cosa. No queríamos que pasara así, pero Ava y yo, bueno, simplemente conectamos. Lo dijo como si fuera algo casual, como si no acabara de destrozar la vida de su propio hermano. Lo que me dijo después me heló aún más la sangre. Siempre pensé que ella estaba fuera de tu alcance. Tal vez ahora puedes encontrar a alguien más adecuado. Esas palabras me hicieron perder el control. Por un momento pensé en golpearlo, pero me contuve. Gritarle era inútil. Él no mostraba remordimiento, ni siquiera una pizca de vergüenza. Mis padres, como era de esperarse, se alinearon con Liam. Mi madre dijo algo que me dejó sin palabras. Tal vez esto sea lo mejor para todos. Ava y Liam parecen felices juntos. Mi padre, como siempre, evitó confrontarme directamente, pero su silencio fue igual de condenatorio. Estaban más interesados en proteger a Liam que en apoyarme a mí. En cuestión de semanas, mi matrimonio había terminado, mi relación con mi hermano estaba destruida, y mi conexión con mis padres era irreparable. No sabía cómo avanzar. Me sentía como si estuviera en un pozo del que no podía salir. Después de que Ava dejó la casa esa noche, me encontré viviendo en un vacío emocional.
La rutina que habíamos construido juntos durante años ahora era un eco doloroso. Cada rincón del apartamento me recordaba a ella, el sofá donde solíamos ver películas, la mesa donde cenábamos y hablábamos de nuestros días. Ahora, todo eso era un recordatorio constante de su traición. Y lo peor de todo era que mi familia, las personas en las que debería haber podido apoyarme, estaban del lado de Liam. Intenté mantenerme ocupado, centrándome en el trabajo y evitando cualquier interacción innecesaria. Sin embargo, el mundo no parecía dispuesto a dejarme en paz. Menos de una semana después de la confrontación, recibí una llamada de mi madre. Al principio, pensé que podría ser una disculpa, o al menos un intento de tenderme la mano. Pero lo que me dijo me dejó sin habla. Tu hermano y Ava han decidido comprometerse, dijo con una serenidad inquietante, como si estuviera hablando de algo trivial, no del hecho de que mi exesposa y mi hermano estaban planeando casarse. No pude responder de inmediato. Las palabras simplemente no llegaban. ¿Comprometidos? ¿Tan pronto después de que Ava y yo habíamos terminado? Mi madre continuó hablando, ignorando mi silencio. Querían que lo supieras directamente antes de que lo anunciaran. Y, bueno, Liam ha pedido que seas su padrino de boda. Fue entonces cuando solté una risa amarga. ¿Padrino de boda? ¿De qué universo sacaban que yo estaría dispuesto a pararme junto a ellos en un altar, pretendiendo que todo estaba bien? Mi madre, al escuchar mi reacción, pareció ofendida. No puedes seguir guardando rencor, Oliver. Somos una familia. Todos cometemos errores, pero lo importante es el perdón. Ese comentario me hizo explotar. ¿Perdón? Dije, con la voz temblando de rabia. ¿Me estás pidiendo que perdone a mi hermano por robarme a mi esposa y que me ponga a su lado como si nada hubiera pasado? ¿Qué clase de familia es esta? Mi madre no respondió directamente. Como siempre, desvió el tema, insistiendo en que Liam y Ava habían encontrado algo especial y que debería alegrarme por ello. Era como si estuviera viviendo en un mundo alternativo donde el dolor y la traición que sentía no tenían importancia. Colgué el teléfono y apagué mi móvil por el resto del día. No podía soportar escuchar nada más de mi familia. Durante esa semana, me enfrenté a una serie de mensajes de texto de mis padres, de Liam, e incluso de algunos primos que habían oído rumores y pensaban que debían intervenir. Los mensajes iban desde intentos torpes de consolarme hasta intentos descarados de hacerme sentir culpable. Frases como «la familia es lo más importante» y «deberías apoyar a tu hermano» llenaban mi pantalla. Era como si nadie entendiera, o quisiera entender, lo que estaba pasando. Pero lo que realmente me empujó al límite fue cuando un amigo en común me envió una captura de pantalla. Ava había anunciado su compromiso con Liam en redes sociales. En la foto, estaban ambos sonrientes frente a una puesta de sol, con una leyenda que decía, «encontramos nuestro camino en medio de la tormenta». La cantidad de comentarios felicitándolos era asombrosa. Amigos de la universidad, conocidos, incluso algunos familiares, todos aplaudiendo su amor inesperado. Leí los comentarios, incrédulo. Algunos incluso decían cosas como «qué pareja tan hermosa» y «el destino los unió». Mi sangre hervía. ¿El destino? ¿Qué tipo de destino justificaba destruir un matrimonio y traicionar a tu propio hermano? Lo que más me dolió fue ver que varios de esos comentarios venían de personas que conocían nuestra historia, que sabían quién era yo. Decidí desconectarme completamente de las redes sociales. No quería seguir viendo cómo esta narrativa falsa del amor verdadero continuaba desarrollándose. En su lugar, me enfoqué en sobrevivir cada día. Comencé a buscar un terapeuta, algo que nunca había considerado antes, pero sentí que era necesario si quería mantenerme funcional. Hablar con alguien imparcial me ayudó a organizar mis pensamientos, aunque no eliminaba el dolor. Mientras tanto, Liam y Ava seguían avanzando con sus planes de boda. Un día, sin previo aviso, Liam apareció en mi apartamento. Estaba allí, parado frente a mi puerta como si fuera una visita normal, con una botella de whisky en la mano. Pensé que podríamos hablar, como hermanos, dijo, con esa sonrisa despreocupada que siempre había tenido. Lo miré, incrédulo. ¿Hablar? ¿Después de todo lo que había hecho? Pero algo en mí quiso escucharlo, quizás porque aún tenía una esperanza tonta de que ofreciera una disculpa sincera. Lo dejé entrar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Nos sentamos en la sala, y Liam comenzó a hablar. Trató de justificar lo que había pasado, diciendo que nunca había planeado enamorarse de Ava, pero que no podía evitarlo. Según él, fue algo inevitable, como si el amor que sentía por ella lo exonerara de cualquier responsabilidad. Mientras hablaba, bebía tranquilamente del whisky que había traído, como si estuviéramos discutiendo algo trivial. Sé que duele ahora, dijo, mirándome directamente, pero espero que algún día entiendas. Ava y yo somos felices, y quiero que seas parte de eso. Mi respuesta fue breve y directa. Liam, lo que hiciste destruyó mi vida. Nunca entenderé cómo pudiste hacerme esto, y menos aún cómo esperas que me alegre por ti. Liam se quedó en silencio por un momento,
como si estuviera procesando mis palabras. Luego se levantó, dejando la botella de whisky en la mesa. Bueno, supongo que te llevará tiempo. Pero al final, somos hermanos. Siempre seremos familia. Cuando se fue, me quedé mirando la botella en la mesa, sintiéndome más solo que nunca. El hecho de que él pudiera pararse ahí, justificándose y esperando que todo estuviera bien, me hizo darme cuenta de lo poco que realmente significaba para él nuestra relación. Ese fue el momento en que decidí cortar completamente a mi familia. Si ellos habían elegido a Liam y Ava, entonces no había espacio para mí en esa ecuación. Lo que me dolía más no era solo perder a Ava, sino la completa indiferencia de las personas que se suponía que me amarían incondicionalmente. Decidir cortar el contacto con mi familia no fue algo fácil, pero se convirtió en algo necesario. Cada interacción con ellos era como echar sal en una herida abierta. Mi madre seguía llamándome, dejándome mensajes sobre cómo la familia era lo único que importaba y rogándome que asistiera a la boda. Mi padre, como siempre, no decía mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran una mezcla de desaprobación y desprecio hacia mí por no saber manejar mis emociones como un hombre adulto. El colmo llegó un domingo por la tarde. Estaba en mi apartamento tratando de distraerme viendo televisión cuando alguien tocó la puerta con insistencia. Cuando abrí, me encontré con mi madre y Ava. Sí, Ava. Mi exesposa estaba parada allí, junto a mi madre, con una expresión que oscilaba entre la incomodidad y la culpa. Sabemos que estás dolido, Oliver, dijo mi madre, mientras Ava bajaba la mirada, pero necesitamos que hables con nosotros. Es hora de dejar esto atrás. Cerré la puerta sin decir una palabra. Sentí como la rabia y el dolor burbujeaban dentro de mí, pero no iba a explotar frente a ellas. Me quedé parado detrás de la puerta, escuchando a mi madre golpear de nuevo mientras decía cosas como, Liam y Ava te necesitan y el rencor no te llevará a ninguna parte. Finalmente, se rindieron, pero no antes de dejar una carta por debajo de la puerta. No la leí de inmediato, en su lugar, la tiré directamente al basurero. Esa visita fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía seguir viviendo en la misma ciudad que ellos, enfrentando la posibilidad constante de encontrármelos o de que aparecieran sin aviso. Decidí que era momento de irme. Empecé a buscar opciones para trasladarme. Mi trabajo tenía oficinas en otras ciudades, y después de hablar con mi jefe, me ofrecieron la posibilidad de transferirme a Austin, Texas. No era un lugar que alguna vez hubiera considerado antes, pero la idea de un nuevo comienzo en un lugar completamente diferente me dio esperanza. No más recuerdos constantes, no más cruces incómodos, solo un nuevo lugar donde podría reconstruir mi vida desde cero. Mientras organizaba la mudanza, mis pensamientos seguían girando en torno a la boda de Liam y Ava. Aunque trataba de ignorarlo, las noticias me llegaban de todos modos, ya sea a través de amigos en común o de familiares que intentaban convencerme de asistir. La ceremonia estaba planeada para celebrarse en la casa de mis padres, en el gran patio trasero donde habíamos celebrado fiestas familiares toda nuestra vida. Esa idea me revolvía el estómago. Una semana antes de mi mudanza, mi prima Emma, una de las pocas personas en mi familia que todavía me apoyaba, me llamó. Me dijo que había decidido no asistir a la boda y que muchos de los primos más jóvenes estaban del mismo lado. Según ella, la dinámica de favoritismo en nuestra familia había sido evidente para todos durante años, y esta situación solo lo confirmaba. Esa llamada me hizo sentir menos solo. Por lo menos alguien más entendía lo absurda y dañina que era esta situación. Sin embargo, Emma también me contó algo que me dejó perplejo. Ava estaba embarazada. La noticia me golpeó como un tren. Por un momento, mi mente trató de negar lo que estaba escuchando, pero todo encajaba. Las prisas por la boda, las constantes justificaciones de mi madre sobre seguir adelante y los extraños comentarios de algunos familiares sobre una nueva vida. Ava estaba teniendo un hijo de Liam. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, me sentí profundamente aliviado de que no estuviera más conmigo cuando esto ocurrió. Por otro, la idea de que mi exesposa y mi hermano estuvieran construyendo esta vida perfecta mientras yo luchaba por mantenerme a flote me parecía una crueldad cósmica. El día de su boda, hice lo posible por no pensar en ello. Me desperté temprano, fui al gimnasio, y después me pasé el día empacando mis cosas para la mudanza. Pero a medida que avanzaba la tarde, mi mente volvía constantemente a ese evento. Imaginaba las risas, los brindis, los discursos llenos de mentiras sobre el amor verdadero. Imaginaba a mis padres, radiantes de orgullo, celebrando a Liam como siempre lo habían hecho, mientras yo quedaba completamente fuera de la narrativa. No pude evitar entrar en internet. Sabía que era un error, pero necesitaba ver. Una rápida búsqueda en redes sociales confirmó lo que temía. Fotos de la ceremonia empezaban a aparecer. Ahí estaban ellos, Ava y Liam, sonriendo en el altar mientras mi madre lloraba de felicidad en la primera fila. Todo parecía tan perfecto desde afuera. En los comentarios, los conocidos seguían felicitándolos por su hermosa historia de amor. Pero había algo que me llamó la atención. Varios de mis primos, incluyendo a Emma, habían dejado comentarios mordaces.
La familia siempre fue lo primero para Liam, aunque tuviera que destruirla, decía uno. Qué inspirador ver a alguien traicionar a su hermano por una boda de ensueño, escribió otro. No pude evitar reírme amargamente. Por lo menos no estaba completamente solo en mi indignación. Mi mudanza a Austin fue un respiro. Llegar a un lugar nuevo, sin los fantasmas constantes de mi familia o Ava, me permitió respirar por primera vez en meses. Conseguí un pequeño apartamento en el centro, empecé a explorar la ciudad y me enfoqué en mi trabajo. Lentamente, comencé a sentir que podía recuperar algo de estabilidad emocional. Sin embargo, mi familia no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. A pesar de que había bloqueado a mi madre, mi padre y Liam en todas las plataformas posibles, comenzaron a mandarme correos electrónicos. Al principio, los ignoré. Pero entonces uno de los correos de mi madre llamó mi atención. El asunto decía, el bebé necesita a su tío. Abrí el correo, lleno de curiosidad y frustración. Mi madre me rogaba que considerara ser parte de la vida del hijo de Ava y Liam, diciendo que era una nueva oportunidad para sanar como familia. Esa frase me dejó sin aliento. ¿De verdad creían que un bebé iba a arreglar el desastre que habían creado? Respiré profundamente y cerré el correo. Sabía que no podía responder sin decir algo de lo que luego me arrepentiría. En su lugar, me dije a mí mismo que había tomado la decisión correcta al cortar los lazos. Si ellos estaban tan decididos a vivir en su mundo de fantasía, que lo hicieran sin mí. Adaptarme a mi nueva vida en Austin fue un proceso lento, pero con el tiempo empecé a encontrar algo parecido a la paz. Conseguí un terapeuta local, y semana tras semana, trabajé para desmenuzar el caos emocional que mi familia y Ava habían dejado atrás. Aunque todavía sentía la punzada de la traición, poco a poco aprendí a enfocarme en el presente y a dejar de alimentar el ciclo de ira y resentimiento. A pesar de mi distancia física y emocional, mi familia parecía decidida a seguir entrometiéndose en mi vida. Los correos de mi madre continuaban llegando, aunque ignoraba la mayoría. Mis primos me informaban ocasionalmente de lo que estaba pasando con Liam y Ava, a pesar de que no se los pedía. Lo que escuchaba solo reafirmaba mi decisión de mantenerme alejado. Resulta que el cuento de hadas que Liam y Ava estaban construyendo no era tan perfecto como querían que pareciera. Según Emma, los problemas empezaron poco después de la boda. Ava, al parecer, estaba lidiando con mucho estrés por la reacción mixta de la familia. Algunos de nuestros familiares habían cortado lazos con ellos, y otros asistieron a la boda únicamente para mantener las apariencias. La tensión creció aún más cuando el negocio que Liam intentaba iniciar, financiado, por supuesto, por mis padres, fracasó estrepitosamente. Según lo que me contaron, la relación entre ellos comenzó a mostrar grietas rápidamente. Me gustaría decir que escuchar sobre sus problemas me trajo algún tipo de satisfacción, pero en realidad me dejó sintiéndome vacío. Su sufrimiento no podía deshacer el daño que habían hecho. No podía devolverme los años de mi vida que habían destruido. Solo me reafirmaba que había tomado la decisión correcta al cortar contacto con ello. Unos meses después de mi mudanza, mientras comenzaba a sentir que estaba reconstruyendo una vida estable, algo sucedió que me sacudió profundamente. Recibí una llamada de un número desconocido. Por lo general, no contesto a números que no reconozco, pero algo me impulsó a hacerlo. Era Ava. Mi primera reacción fue colgar, pero antes de que pudiera hacerlo, empezó a llorar. Su voz era entrecortada, y hablaba tan rápido que apenas podía entenderla. Lo siento tanto, Oliver. No sé por qué estoy llamándote, pero estoy perdida. No sé qué hacer. Estaba completamente desconcertado. Después de meses de silencio, ¿por qué me estaba llamando ahora? No podía comprender su audacia al buscar consuelo en mí, la persona a quien había herido más profundamente. Mi primer impulso fue gritarle, soltar todo el resentimiento acumulado que aún guardaba. Pero algo en su tono me hizo detenerme. Se escuchaba desesperada, como si estuviera al borde de un colapso. Respiré profundamente y le dije con frialdad: no sé qué esperas de mí, Ava. Tú y Liam tomaron sus decisiones. No tengo nada que ofrecerte. Ella sollozó más fuerte, y entre lágrimas, empezó a hablar de sus problemas con Liam. Según ella, su relación se había deteriorado rápidamente. Liam había comenzado a desinteresarse del bebé incluso antes de que naciera, y ahora que el niño tenía apenas unos meses, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa. Aparentemente, Liam se había cansado de jugar a la familia y estaba buscando formas de recuperar su libertad. No sé a quién más recurrir, dijo finalmente. Sé que te hice daño, y no espero que me perdones, pero necesitaba hablar con alguien que me conociera, y que alguna vez me importó. Esa última frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Parte de mí sentía pena por ella, pero una parte mucho más grande estaba llena de incredulidad y rabia. Había destruido mi vida, había elegido a Liam sobre mí, y ahora que las cosas no estaban saliendo como esperaba, tenía el descaro de pedirme apoyo. Ava, creo que necesitas buscar ayuda profesional, no a mí. Mi tono era seco, pero me aseguré de que entendiera que no tenía intención de involucrarme en sus problemas. Yo ya no formo parte de tu vida, y no quiero serlo.
Antes de que pudiera responder, colgué. Mi corazón latía con fuerza, y me sentí atrapado entre la compasión y la indignación. Durante años, había pensado en lo que le diría si alguna vez me buscaba para disculparse, pero en ese momento, lo único que quería era seguir adelante. Las semanas siguientes a esa llamada fueron un torbellino de emociones. Me di cuenta de que, aunque había cortado lazos con mi familia y Ava, todavía llevaba el peso de su traición conmigo. Había avanzado en muchos aspectos, pero seguía siendo un prisionero de mi propia rabia y tristeza. Con el tiempo, aprendí a soltar ese peso. No porque sintiera que ellos merecieran mi perdón, sino porque yo lo necesitaba para sanar. Mi terapeuta me ayudó a entender que el perdón no es para la otra persona, es para liberarte de lo que te ata al dolor. Un día, mientras caminaba por el centro de Austin, me encontré mirando a las familias que pasaban, a las parejas riendo juntas, a las personas viviendo sus vidas sin el bagaje que yo cargaba. En ese momento, me di cuenta de algo: no podía controlar lo que Liam, Ava o mi familia habían hecho, pero sí podía controlar cómo respondía a ello. No quería ser definido por su traición. Ahora, un año después, sigo en Austin. He construido una nueva vida para mí. Me he hecho nuevos amigos, he encontrado pasatiempos que disfruto. Por primera vez en mucho tiempo, estoy considerando volver a salir con alguien. Mi familia sigue intentando contactarme ocasionalmente, pero he dejado claro que no tengo interés en reabrir esas heridas. A veces, todavía pienso en todo lo que pasó. Hay noches en las que los recuerdos vuelven y la tristeza se cuela, pero son menos frecuentes ahora.